Bueno, pues vamos a comenzar este evento en el marco de las actividades de este encuentro cinematográfico virtual de la Universidad Autónoma de Yucatán. Gracias por la invitación a Manuel Escoffier, de la Coordinación de Cultura de la UADY. El título de nuestro evento es Lo posthumano a través del cine de ciencia ficción, una revisión del Homo Deus de Yuval Harari, que es un texto que tradicionalmente lo encontramos en la asignatura de mitología a través del arte, también en una versión mucho más extensa en el diplomado en religión a través del arte. Y pues bueno, yo soy Fernando Adrián Tenreiro Lazo. Generalmente me encuentran en la Facultad de Ingeniería de la UADY, también colaboro con la Facultad de Psicología. Y pues bueno, vamos a comenzar. De antemano les pido una disculpa si encuentran algún ruido ambiental, accidental, por supuesto. Trato de llevar esta grabación lo más aislado posible, pero bueno, espero me disculpen por esto. Y pues vamos a empezar leyendo los objetivos de esta presentación, que tiene, pues en primer lugar, conocer el Homo Deus de Harari, que es un texto del 2016. También está el conceptualizar las neoreligiones, que según Harari, pues sería el humanismo y lo posthumano. Y por supuesto también identificar los vehículos del pensamiento mitológico en el arte y la cultura visual, en particular para lo que nos corresponde, pues lo correspondiente al cine, pero también se cuelan algunas series de gran relevancia por los contenidos que manejan, muy cercanos a lo que estamos platicando. Entonces, pues comenzaríamos explicando quién rayos es Harari, para quien no lo conoce, para quien va conociendo esto del Homo Deus, pues ya es un texto pues reciente, pero pues ya clásico, bastante relevante. Quiero decirles que Yuval Harari es un profesor de historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y pues bueno, se especializa en historia medieval y militar al inicio, pero posteriormente empieza a entrar a este terreno de la historia del mundo, la macrohistoria, y pues saca este libro Sapiens, que es como un bestseller mundial. En el 2014 le da bastante notoriedad porque figuras como Mark Zuckerberg lo mencionan mucho, lo tienen como libro de cabecera. Y pues después se vuelve muy popular, Barack Obama y Bill Gates lo mencionan. Y pues bueno, el Homo Deus después, en el 2016, que es la breve historia del mañana, empieza a explorar los proyectos, los sueños y las pesadillas que irán moldeando el siglo XXI desde superar la muerte hasta la creación de la inteligencia artificial. Para Harari va a ser bien importante este pacto entre religión, espiritualidad y ciencia, y pues es aquí donde empezamos a revisar en una primera parte algunos párrafos de su texto. Es bien importante ir fundamentando cómo va entendiendo él esta transición entre las religiones teístas que llegan hasta nuestros días, pero tienen una vigencia que va cambiando, que va articulándose de una manera distinta a partir del siglo XV. Y bueno, vamos a revisar los conceptos, cómo los va definiendo para que esto nos vaya dando unas bases. Dentro de estos conceptos fundamentales está el tema de la religión, que es cómo define religión Harari. Pues vamos al texto. La religión es cualquier historia de amplio espectro que confiere legitimidad superhumana a leyes, normas y valores. Legitima las estructuras sociales asegurando que reflejen leyes superhumanas. Vamos a ver que, pues sí, esta definición está construida expresamente para darle cabida a los fenómenos más contemporáneos, a los fenómenos modernos, a las religiones que se van construyendo a partir del siglo XV. Están las navegaciones alrededor del mundo, que pues en la cuestión de mapas nos ayudan a entender la imagen del mundo
cartografiarlo, generar una aprehensión, una comprensión completamente distinta a lo que se tenía en el pasado. En cuanto a la astronomía, incluso pues pasamos de un entendimiento como la Tierra, que es el lugar, el eje de todo el universo, o Dios como un eje de todo nuestro conocimiento, pues estos conocimientos pues empiezan a entrar en duda, empiezan a ser cuestionados, empiezan pues a quedar marginales, siguen vigentes, pero la religión empieza a entenderse estas leyes, normas y valores superhumanos empiezan a trasladarse de las escrituras, por ejemplo la Biblia, empiezan a trasladarse pues a las constituciones, al tema de los derechos humanos, al tema de la justicia, la democracia, la libertad. Empiezan a considerarse otros elementos como centrales en la forma de estructurar nuestra sociedad. Vamos a ir avanzando un poquito más y seguramente quedarán dudas, pero se van a ir aclarando poco a poco y pues bueno, vamos a revisar qué más tenemos. Va a ser clave entender que la historia está articulada a través de narradores. Los narradores pues están generando mitologías, están generando formas de explicar el mundo, formas de organizarnos, narraciones que nos ayudan a formar nuestras redes de cooperación intersubjetivas. También para los narradores y para Harari va a ser clave entender estos algoritmos de organización de sistemas. Los algoritmos en un principio pues tenían que ver con por ejemplo, con el cristianismo, con el decálogo. Este decálogo organizaba socialmente al mundo cristiano, pero en épocas más contemporáneas pues están, pues por ejemplo, los reglamentos de tránsito, por ejemplo, está la forma en la que nosotros elegimos a nuestros gobernantes, está por ejemplo la forma en la que nos socializamos en las redes sociales, es decir, habían estructurados dependiendo de la narración que se establezca en una época y que tenga vigencia y que nosotros le otorguemos legitimidad, va a depender pues de la narración que nosotros le demos valor. Va a cambiar de época en época. Por supuesto, todo empieza con una revolución agrícola que tiene que ver con divinidades locales que articulan teísmos masivos. Un ejemplo muy relevante para Harari es la forma en la que se va construyendo un procesamiento de los datos a partir de la escritura y el dinero, que es una de estas primeras tecnologías que generan estas religiones. Y pues menciona aquí una parte del texto para abundar un poco en este tema. Dice, sin embargo, a medida que los dioses adquirieron cada vez más propiedades y poder, los sacerdotes empezaron a no dar abasto. Tenían dificultades a la hora de recordar qué fincas, huertos y campos pertenecían a la diosa Inanna, qué empleados de Inanna habían recibido ya su salario, qué arrendatarios de la diosa no habían pagado todavía su alquiler y qué tasa de interés cargaba la diosa a sus deudores. La cooperación humana no podía expandirse mucho. Es aquí donde se presenta un ejemplo clave de cómo las religiones tenían un pacto con las tecnologías, con, digamos que, pues si no ciencia, porque la ciencia pues es un concepto más moderno, sí había una forma de entender las aplicaciones de estas narraciones, en términos de qué elementos podemos utilizar para organizarnos socialmente. Y bueno, en este contexto se entiende la aparición de la escritura y también del dinero. También está el tema de la espiritualidad. Para las religiones, y regreso al texto para hacerlo explícito, de acuerdo a Harari, para las religiones la espiritualidad es una amenaza peligrosa.
Las religiones se esfuerzan típicamente por refrenar las búsquedas espirituales de sus seguidores, y muchos sistemas religiosos fueron puestos en tela de juicio, no por seglares preocupados por la comida, el sexo y el poder, sino más bien por buscadores de la verdad espiritual que querían algo más que tópicos. Así, la revuelta protestante contra la autoridad de la Iglesia Católica no fue desatada por ateos hedonistas, sino por un monje devoto y ascético, Martín Lutero. Esto en el texto es mencionado como, pues, en lo que entendemos como la Reforma, pero podemos ver cómo la espiritualidad es esa duda de lo sistemático que llega a ser el orden de la religión, y vemos a las grandes figuras de las religiones cuestionando los órdenes sociales en los que viven, y pensamos en Jesús como cuestionando el ambiente hebreo, judío, que pues le da contexto histórico. Es un rebelde de estas condiciones. Vemos al Buda como cuestionando el contexto de la India brahmánica, muy rígida, muy jerarquizada por castas. Vemos también en el contexto de los griegos a Sócrates cuestionando pues esta mitología de los dioses griegos, y así cada uno de las grandes figuras espirituales va cuestionando el orden social que quiere establecer la religión. Es eso lo que le da la característica espiritual. Luego estos cuestionamientos se van articulando en un ciclo histórico que los va volviendo los va articulando en una estructura que luego se vuelve cada vez más rígida. Es decir, este cuestionamiento inicial por ejemplo, de Jesús, luego se articula entonces en la religión cristiana y se desmarca de lo judío, y este cuestionamiento de Siddhartha se desmarca de la religión brahmánica, pero luego se empieza a estructurar en la religión budista, y así. Es decir, hay un cuestionamiento de estos órdenes que progresan para convertirse progresivamente en nuevos órdenes. Regresando al texto, para seguir ilustrando, dice: sin la mano orientadora de alguna religión, es imposible mantener órdenes sociales a gran escala. Incluso las universidades y laboratorios necesitan el respaldo religioso. La religión proporciona la justificación ética de la investigación científica y a cambio obtiene la influencia de la agenda científica y en el uso de los descubrimientos científicos. De ahí que no sea posible entender la historia de la ciencia sin tener en cuenta las creencias religiosas. Vemos en este párrafo cómo Harari articula la idea de la religión como un pacto con la ciencia y también en extensión con la tecnología. Para regresar al texto, y aquí lo que les mencionaba, en realidad ni a la ciencia ni a la religión les importa demasiado la verdad, y por lo tanto pueden alcanzar fácilmente acuerdos, coexistir e incluso cooperar. La religión está interesada por encima de todo en el orden. Pretende crear y mantener la estructura social. La ciencia está interesada por encima de todo en el poder. Pretende adquirir el poder de curar las enfermedades, combatir las guerras, producir alimento, entre otros. Y aquí vemos con estos párrafos que nos va quedando claro cómo está este pacto, cómo está esta relación entre religión, ciencia. Y va a ser clave para nosotros en el futuro, cuando ya entremos a una segunda parte en la que empecemos a hablar de los proyectos posthumanos, porque también estos proyectos posthumanos que se están articulando hoy en día como elementos religiosos, y vamos a entender también por qué con ejemplos, esta espiritualidad va a ayudarnos a cuestionar qué es lo que intenta plantear la religión posthumana. Seguimos con el texto y dice: en consecuencia sería mucho más correcto considerar la historia moderna como el proceso de formular un pacto entre la ciencia y una religión en particular.
que es el humanismo. Aquí empieza a hablar ya de humanismo como ciencia, Harari. La sociedad moderna cree en los dogmas humanistas y usa la ciencia no con la finalidad de cuestionar dichos dogmas, sino con la finalidad de ponerlos en marcha. Sin embargo, bien pudiera ser que el contrato entre ciencia y humanismo se desmorone y diera paso a un tipo de pacto muy distinto entre la ciencia y alguna nueva religión posthumana. Aquí ella está anunciando lo que va a venir. Y pues bueno, para hablar de esta transición pues hay que demarcarlo, ¿no? Hasta aquí podemos ver cómo antes del siglo XV se estaba articulando toda esta larga historia de la humanidad hasta el siglo XV, se concretó en los teísmos, que es lo que conocemos como las religiones axiales. Axiales porque establecen normas muy claras y leyes y una forma de organizar a la sociedad muy particular que en el caso del cristianismo pues es lo que articuló toda Europa y por supuesto después se exportaría a América, pero bueno, cada zona geográfica tiene sus características culturales, sus religiones axiales, y aquí lo importante es ver cómo hay una transición de este teísmo que no se agota. Hay un declive de las religiones axiales. Vemos que estas religiones axiales generaron una serie de estrategias, una serie de tecnologías, y ya vemos, le debemos la escritura y le debemos también el dinero a estas religiones axiales como tecnologías de organización social. Pero bueno, vamos a ver cómo hay aquí se presenta una pregunta: ¿cuál es el descubrimiento, invención o creación más importante del siglo XX? La cuestión tecnológica del siglo XX, es decir, con esta cuestión tecnológica, ¿con qué religión podemos vincularla? ¿Con quién tiene el pacto esta tecnología, esta ciencia? ¿Sigue siendo un pacto con el teísmo o ya está establecido a partir de otros elementos? Y les pregunto, como les pregunto a mis estudiantes, ¿qué descubrimiento, qué invención resulta más relevante para hablar del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI? Y pues muchos pues apresuran a decir que la televisión, o el cine, o el internet, o las redes sociales, o el teléfono, o bueno, todos estos elementos muy característicos de la tecnología reciente y contemporánea. Es decir, podemos atribuir en relación a un teísmo, llámese cristianismo, budismo, islam, o ya nos ayuda a entender cómo esta ciencia y esta tecnología están ya en pacto con otras formas de entender la religión. Hay ciertos mandamientos primarios y pues el mandamiento, el principal del humanismo, para entender qué significa este humanismo, una vez que se han cuestionado y pues socavado los cimientos, columnas y techos del pensamiento religioso teísta, pues viene pues una duda, viene una reconstrucción. Después de la demolición pues tendremos que construir una serie de creencias que nos ayuden a articularnos socialmente, y pues al parecer, y de acuerdo a Harari, crea sentido para un mundo sin sentido, pues es la máxima. Una vez dicho esto, podemos entender ya a qué se refiere Harari con los términos de religión homoteísta. Está hablando del humanismo como articulación de una religión después de las religiones teístas. Pasamos a una segunda parte en donde hay una advertencia, porque es un territorio en el que tenemos que ponernos muy críticos, tenemos que ponernos, pues hacer un ejercicio incluso espiritual, como ya lo estaba mencionando Harari, este ejercicio de cuestionarnos para tratar de encontrar la verdad, cuestionar el orden establecido que se quiere imponer en primera instancia por parte de los humanismos, pero también por qué es lo que va después del humanismo, qué es lo que es más reciente. Podemos entender hoy en día que el humanismo no
no ha desaparecido como no desaparecieron las religiones teístas, sino que ha transitado a nuevas formas de entender lo sagrado, lo más valioso, lo que tiene más relevancia para las personas. Entonces es una advertencia aquí para todos y pues vamos a ver qué es lo que sigue. También a los estudiantes les pongo este ejercicio que viene propiamente de la ciencia ficción. Estamos hablando de Matrix en este juego que se presenta, bueno, en esta lección que se presenta de la elección como un acto de libertad para liberarte o para permanecer en esta oscuridad. Hace referencia al mito de la caverna, por supuesto también hace referencia a Alicia en el País de las Maravillas y pues bueno, ya sea como ustedes quieran manejarlo, sea el rojo el que te ayude a descubrir, el que te confirme tu vocación por la verdad, y el azul el que tú decides pues quedarte con el conocimiento y con las creencias que hasta ahora mantienes. Bueno, pues a partir de aquí tú eliges cuál. Entonces, para los que escogieron el rojo, pues podemos continuar. Ahora sí, ya entramos propiamente, ya después de la primera mitad, hablar de esta posthumanidad. Significa un cuestionamiento de lo planteado por el humanismo. Es decir, esta libertad, que es como el eje de todo lo que construye el humanismo, es cuestionada. Es decir, el Homo sapiens pierde el control. ¿Y quién obtiene el control? Vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué ocurriría si pudiéramos reescribir nuestros monólogos internos, interiores, o incluso silenciarlos completamente de vez en cuando? Es una pregunta que se hace Harari. Y pues bueno, hay ciertas respuestas que se van narrando y van documentándose a través de notas, ejemplos, recurre a otros textos como noticias y por supuesto también lo va enlazando con los elementos de ciencia ficción en la literatura, en los cómics, en la televisión y por supuesto el cine. Y podemos pensar cómo hay elementos de la tecnología en donde, bueno, para hablar particularmente de los cascos que son que ayudan a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a controlar su atención, es decir, con un casco de estimulación, neuroestimulación, les ayudan a mejorar su efectividad en el entrenamiento y por entrenamiento quiero decir mejorar el tiro, mejorar los recorridos que se les establece, etc. Es decir, Harari va documentando que estas tecnologías para mejorar la cognición, los elementos psicológicos de los individuos, pues ya no están solamente en el terreno de la ciencia ficción, sino que ya se van articulando en la realidad. Empieza una gran desconexión, dado que los fundamentos del individuo empiezan a ser desmantelados en el siglo XXI. Los humanos van a perder su utilidad económica y militar, de ahí que el sistema económico y político ya no les atribuirá demasiado valor. Una serie de preceptos que empieza a enumerar Harari nos ayudan a entender cómo ha evolucionado pues este orden, el orden humanista, en donde pues las batallas y se articulaba la democracia y la guerra a partir de los individuos que eran convencidos de participar en estas narraciones, pero que hoy, ya en el siglo XXI, empiezan a ser cuestionados. Otro punto es que el sistema va a seguir encontrando valor en los humanos colectivamente, pero ya no en los individuos, y poco a poco vamos a ir viendo por qué. Y si ponemos un ejemplo, va a ser clave pensar en esta película Gattaca, que pues narra las experiencias de una persona que está en el contexto de una sociedad de humanos mejorados. Él no es un humano mejorado, pero aspira a competir para ganar un puesto clave en esta sociedad. Los sueños de un humanismo están siendo
se están siendo, pues bueno, puestos, están siendo retados para decir, ¿será que un humano, digamos que orgánico, no mejorado genéticamente, pueda competir con estos individuos genéticamente mejorados, con prótesis, capacidades cognitivas mejoradas? Bueno, eso es lo que plantea la película Gattaca. El sistema, en otro de los puntos mencionados por Harari, que el sistema va a seguir encontrando valor en algunos individuos, pero estos van a ser una especie de élite de superhumanos mejorados. No hay razón para pensar que los algoritmos orgánicos vayan a ser capaces en el futuro de hacer cosas que los algoritmos no orgánicos nunca conseguirán replicar o superar. Es decir, estos seres humanos en relación con las máquinas, en relación con la inteligencia artificial, en relación con las computadoras, en relación con los humanos mejorados genéticamente, en relación con los humanos mejorados con prótesis mecánicas. No hay ninguna garantía que el humano orgánico pueda ser mejor, pueda competir o pueda ser sencillamente ponerle competencia a estos elementos nuevos. Hablando de otros temas, algunos economistas predicen que más pronto o más tarde los humanos no mejorados serán completamente inútiles. ¿Qué harían los humanos conscientes cuando tengamos algoritmos no conscientes y muy inteligentes capaces de hacer casi todo mejor? Va a haber una nueva y masiva clase no trabajadora, personas carentes de ningún valor económico, político o incluso artístico, que no contribuyen en nada a la prosperidad, al poder y a la gloria de la sociedad. Esta clase inútil no solo estará desempleada, será inempleable. La idea de que los humanos siempre tendrán una capacidad única fuera del alcance de los algoritmos no conscientes es solamente una ilusión, parte de una mitología humanista. ¿Quién las mantendrá ocupadas y satisfechas? Las personas tendrían que hacer algo o se volverían locas. ¿Qué harán durante todo el día? Una solución la podrían ofrecer las drogas y los juegos de ordenador. Y es aquí donde nos vinculamos con una serie de películas, obras que nos narran estos mundos en los que, pues, en tono de distopía social, en tono de pues sí, distopías tecnológicas en relación con la máquina, en relación con la inteligencia artificial, en relación con mundos virtuales. Se establece mediante, pues sí, drogas, mediante juegos, mediante elementos pues no humanos, elementos artificiales, pues una forma de vivir que empieza con el entretenimiento, pero que se expande rápidamente para abarcar todos los aspectos de la vida social. En el caso de Matrix, pues termina por envolver toda la capacidad de existir en el mundo real y termina por convertir al hombre sencillamente en un elemento, como una batería para la máquina. Por supuesto, hay quien piensa de manera completamente distinta. Vemos que Harari pues, es un poco pesimista en cuanto a sus pronósticos de lo que va a suceder en el futuro, en nuestra relación con la inteligencia artificial y con el mundo virtual. En el caso de Nick Bostrom dice: no sucederá dicha degradación. La inteligencia artificial sencillamente eliminará a la humanidad por miedo o por buscar propósitos insondables propios. Y bueno, creo que una de estas obras claves para representar estos miedos tiene que ver con la serie de Terminator. Un juego que hago con mis estudiantes es presentarles estas imágenes del top 8 de ordenadores más malvados para ver si logran identificar quiénes
o cómo se llaman estos ordenadores, estas máquinas, estos villanos de ciertas películas de ciencia ficción. Y pues bueno, aquí tenemos al Master Control Program de Tron, la Matrix de The Matrix, Arya de Eagle Eye, Vicky de Yo Robot, el clásico HAL 9000 de Odisea en el Espacio, Ted de Oblivion, Skynet de Terminator y Red Queen de Resident Evil, que pues nos ayuda a entender cómo se ha representado en el cine esta inteligencia artificial como un riesgo, o hay cierto miedo de que nuestra creación se convierta en contra nuestra, que es un miedo que viene desde esta mitología romántica de la creación, de llegar a ser dioses, de llegar a darle vida a lo inanimado. Por supuesto, esta obra fundamental que es Frankenstein, el moderno Prometeo, el conseguir alcanzar a los dioses, tiene también un significado de miedo. Se puede atribuir también como hay un pecado allí, hay un elemento de error y además un cuestionamiento ético. Podemos hacerlo, pero debemos hacerlo, y pues parte de estos miedos está en el terreno de lo irracional, en el terreno de lo emotivo. Tenemos miedo de que esta máquina se vuelva en contra nuestra, que se vuelva malvada, o sencillamente que persiga unos fines que están más allá de lo humano y no logremos entender por qué, si nosotros lo creamos, pues terminamos siendo perseguidos. Es aquí donde ya empezamos a ver elementos pues ya en torno a neoreligiones posthumanas. En particular, vamos a hablar del movimiento Quantified Self. El yo no es otra cosa que pautas matemáticas complejas imposibles de entender por la mente humana. Y vamos a un texto y dice: si queremos obedecer la máxima ancestral conócete, no debemos perder el tiempo con la filosofía, la meditación o el psicoanálisis, sino hacer acopio de forma sistemática de datos biométricos y permitir que los algoritmos los analicen por nosotros y nos digan quiénes somos y qué deberíamos hacer. El lema del movimiento es conocimiento de uno mismo mediante los números. Facebook te conoce mejor que tus compañeros del trabajo con 10 likes, que tus amigos con 70 likes, que tus familiares con 150 likes, que tu cónyuge con 300 likes. ¿Cuántos likes has dado en Facebook? A cambio de estos devotos servicios de asesoramiento, solo tendremos que abandonar la idea de que los humanos son individuos y de que cada ser humano tiene libre albedrío que determina qué es bueno y qué es hermoso y cuál es el sentido de la vida. Los humanos ya no serían entidades autónomas dirigidas por relatos que inventa su yo narrador. En cambio, serán parte integral de una enorme red global. Es un poco lo que narra esta película Hair. No puedo evitar caer en la tentación de comentar esta película, realizada en 2013, dirigida y producida por Spike Jonze y protagonizada por Joaquin Phoenix y Scarlett Johansson, en donde una persona que está saliendo de una ruptura amorosa se empieza a relacionar con una voz que viene de una aplicación. Evidentemente estamos hablando de una inteligencia artificial, un algoritmo que suena, la verdad suena muy, muy atractivo, y es por esta razón que pues empiezan a conocer, empiezan a establecer una amistad que rápidamente trasciende por la necesidad de este individuo de establecer un vínculo, pero al mismo tiempo pues estás siendo atendido o le está dando respuesta un algoritmo que sabe qué preguntas hacer, sabe la forma en la que interactúa un ser humano, sabe
va identificando sus gustos, va identificando todo lo que nos hace distintos como personas y como seres humanos. Este es el interés que tiene la aplicación. Resalta el tema de cómo es la interacción humana, la forma en la que la velocidad que se requiere para establecer una relación, que nos habla de dos sensibilidades distintas. Una sensibilidad que es la humana, que es lenta, que requiere tiempo, que requiere un espacio particular, que requiere una sensibilidad que está basada en el cuerpo. Y pues bueno, la conclusión es que los individuos requerimos, la humanidad requiere unas características especiales, o al menos eso plantea la película. La transferencia de la autoridad de los humanos a los algoritmos se está dando a nuestro alrededor, no como resultado de una decisión gubernamental crucial, sino debido a una avalancha de decisiones mundanas. Uno de los viejos propósitos del humanismo, que era mejorar la desigualdad entre todos los individuos, empieza a ser cuestionado por películas, la literatura, cómics, mangas, y podemos ver, lo vemos representado en Elysium, lo vemos en Los Juegos del Hambre, lo vemos en Ghost in the Shell, en Aeon Flux, en Ultravioleta y en Watchmen, que son obras que nos están apuntando hacia sociedades distópicas en donde los individuos mejorados se van apartando de la sociedad poco a poco y forman nuevas élites. Estas élites empiezan a dominar a los individuos pues no mejorados, empiezan a distanciarse, empiezan a generar sus propios espacios en la ciudad o fuera de incluso del planeta, empiezan a establecer formas de organización social fascista, y pues hay conflicto, hay guerra, hay hambre, y pues estos sectores sociales empiezan a pues tomar conciencia de su condición y a organizarse para rebelarse ante estas condiciones. Pero también esta forma de mejorar al ser humano con partes biónicas, con partes robóticas, con mejoramiento genético, con prótesis, pues permite al hombre pues ponerle frente. Es decir, es difícil cuestionar estos nuevos órdenes a partir exclusivamente de la voluntad. Es decir, se requiere cierto acceso a la tecnología para poder establecer cierto balance. La posibilidad de que este proceso se repita en el siglo XXI, una medicina para las masas, podría ser solo una ilusión, por dos razones importantes. Primera, la medicina está experimentando una tremenda revolución conceptual. La medicina del siglo XX aspiraba a curar a los enfermos. La medicina del siglo XXI aspira cada vez más a mejorar a los sanos. Los grandes proyectos humanos del siglo XX, superar el hambre, la peste y la guerra, pretendían salvaguardar una norma universal de abundancia, salud y paz para toda la gente, sin excepción. Los nuevos proyectos del siglo XXI, alcanzar la inmortalidad, la felicidad y la divinidad, también esperan servir a toda la humanidad. Sin embargo, debido a que estos proyectos aspiran a sobrepasar la norma, no a salvaguardarla, bien podrían derivarse en la creación de una nueva casta superhumana que abandone sus raíces liberales y trate a los humanos normales no mejor que los europeos del siglo XIX, a distintos sectores como los africanos, los americanos, incluso el tema de los judíos en el Holocausto. Propiamente las neorreligiones, como las nombra Harari, serían el tecnohumanismo y la religión de los datos.
Este tecnohumanismo busca mejorar la mente humana y darnos acceso a experiencias desconocidas y a estados de conciencia con los que no estamos familiarizados. Una ingeniería genética, nanotecnología e interfaces de cerebro-ordenador. Nos vamos con las conclusiones. Ya vamos recapitulando y vamos tratando de aterrizar todas estas ideas que ustedes muy amablemente me han soportado, y les agradezco mucho este ejercicio de ir tratando de establecer un sentido de todo esto que hemos mencionado. Vale la pena comentar que estas ideas son en gran medida son las ideas de Harari, que va articulando el pensamiento más contemporáneo, más reciente. Aquí vamos poco a poco dejando ver qué es lo que nos ha comentado. Y pues bueno, vamos a empezar este resumen. ¿Qué es lo posthumano? Podemos decir que lo posthumano, en parte, y extrayendo lo que nos dice Harari, es una mitología que tiene que ver con la fascinación con la tecnología. Es una fascinación que nos remite a esta idea de que podemos trascender lo orgánico, trascender los presupuestos que nos dejó el humanismo, podemos trascender incluso la muerte, podemos trascender el cuerpo, podemos llegar a un lugar, a un ambiente que sería lo virtual. Desde lo virtual podemos llegar al paraíso, podemos llegar a un lugar hedónico, un lugar donde se cumplen nuestras fantasías, un lugar donde podemos generar un avatar, podemos generar un cambio de imagen hacia otro género, por ejemplo. Si eres hombre, puede ser mujer, o puede ser animal, o puede ser un robot, o puede ser lo que tú escojas. Es esta mitología que nos invita a relacionarnos con la tecnología, y lo vamos haciendo. Es curioso para mí pensar en quienes de nosotros podríamos decir, pues yo creo en esta mitología, o yo me reconozco como adepto del posthumanismo. No sé si ustedes se atreverían a decir que sí, yo, pero al mismo tiempo, y vale la pena cuestionarnos la forma en la que nos hemos entregado a estas tecnologías. Díganme quién de ustedes no tiene WhatsApp. El mismo evento que estamos manejando ahora tiene que ver con pues lo virtual, tiene que ver con redes sociales, tiene que ver con un montón de elementos que podemos disfrutar también. Y se trata no de satanizar o de marcar un distanciamiento, sino mirarlo de una forma crítica, reconocer un fenómeno que es muy contemporáneo. Entonces entendemos también lo posthumano como una neorreligión, como un culto, y ya hablamos de antecedentes teóricos de cómo se entiende la religión de acuerdo a Harari, que tiene que ver con la forma en la que se organiza nuestra vida social, que tiene que ver con un orden, una serie de acciones que reducen la complejidad y nos montan en una narrativa que nos ayuda a convivir, que va demarcando la forma en la que en este siglo XXI nos vivimos en sociedad, vivimos como una civilización cada vez más homogénea, en el sentido de que pues todos estamos conectados, todos estamos tenemos dispositivos, eh, extendemos nuestra mente a través de la memoria de nuestros ordenadores o de nuestros teléfonos, consumimos a través de las pantallas, llámese pantallas de televisión, llámese cine, llámese plataformas, llámese también música. Entonces, otras formas de culto tendrían que ver con estos comportamientos en los que nos acercamos a estos fenómenos tecnológicos. Si hacemos una comparación con los presupuestos anteriores al humanismo, y por supuesto que entiendo que puede ser así también en el presente, hay personas que hacen una oración muy devota que tiene que ver con su religión, o meditación o contemplación, todas estas prácticas religiosas
Y bueno, pensando en un devoto tradicional de una religión axial, cuando se despierta hace una oración y pues antes de los alimentos hace otra oración y probablemente cuando se encuentra en una crisis de alguna situación vital, pues también regresa a estas prácticas religiosas espirituales. En comparación con esto mencionado, pues podemos darnos cuenta cómo también muchos de nosotros lo primero que hacemos al despertar es checar nuestras redes sociales, cuando estamos aburridos o cuando estamos nerviosos o cuando tenemos un tiempo libre, recurrimos a estos elementos, así nos comunicamos con todo este universo extenso de información del cual queremos formar parte, leyendo, escuchando, pero también entregándole nuestra información, nuestra imagen, nuestros biométricos, nuestras fotos modificadas, nuestros textos, todos estos elementos en los que rendimos culto a este ambiente virtual, a esta inteligencia colectiva. En el siglo XVIII hubo una tremenda revolución religiosa en donde pues distintos autores, personajes reconocidos hoy como claves para el pensamiento, la filosofía, como Locke, Hume, Voltaire, llegaron a la conclusión de que Dios es producto de la imaginación humana. En el pleno siglo XXI, una probadita del propio chocolate que aplicó el humanismo a las religiones teístas, también podemos llegar a la conclusión, es que sí, Dios es producto de la imaginación humana, pero la imaginación humana es a su vez producto de algoritmos bioquímicos. Podemos decir que lo posthumano también reúne en estas mitologías, en estos cultos, en esta organización religiosa, pues una serie de promesas, una serie de sueños, expectativas, deseos, ideas acerca de un paraíso, una utopía que podemos llegar a alcanzar si nos entregamos a la tecnología. Y como ya mencionamos, no como una entrega, una revolución, un elemento gigante, un elemento masivo, un elemento extraordinario, sino con pequeñas acciones cotidianas, pequeños likes, pequeños corazones, pequeñas fotos, pequeños textos con los que nos vamos involucrando poco a poco. Entonces podemos decir que estas ideas, algunas de ellas no las hemos alcanzado, como toda utopía, es un horizonte, nos mueve, nos motiva, nos ilusiona, nos fascina, también nos da miedo, hay muchos elementos de emoción, y pues es también aquí donde entra el tema de entrar con una postura crítica para saber si es realmente el mundo que queremos. Podemos llegar a realizar estos sueños, pero también las preguntas de debemos hacerlo, esto sería conveniente para todos, a quién beneficiaría, cómo resolvemos los temas éticos y políticos pendientes. Pues bueno, para mí ha sido un placer platicar sobre estos temas. Espero que sobre todo que lo hayan disfrutado. Entenderlo pues viene poco a poco con mirar las imágenes, revisar los videos, sobre todo ir al texto original de Harari. Les recomiendo mucho este texto del Homo Deus. Es un texto que la verdad es que he maltratado horrible porque lo he cortado, lo he hecho pedacitos para mostrarles algunos pedacitos, algunos extractos, algunas secciones que espero hayan sido relevantes, atractivas para ustedes, pero la verdad es que este libro se lleva muy rico, muy cómodo. Harari es muy amigable con el lector, no repara en poner ejemplos que son históricos, muy visibles. Por mi parte es todo, no me queda más que agradecer a ustedes por su atención, a
Manuel Escoffier y a toda la organización de este evento por haberme invitado. Y pues bueno, quedo pendiente de ustedes, invitándolos a las asignaturas, invitándolos a estas asignaturas libres que generamos para todos ustedes en la universidad, como mitología a través del arte, como mitología en los medios populares, como cine, individuo y sociedad, generalmente ofertados a través de la Facultad de Psicología y la Facultad de Ingeniería. Y bueno, también los eventos un poco más grandes y abiertos al público, como los diplomados, como el diplomado en religión a través del arte, y pues bueno, vendrán algunos otros proyectos que tienen que ver con mitología. Les repito mi nombre, soy Fernando Adrián Tenreiro Lazo y ha sido un verdadero placer estar aquí con ustedes.